hemos estado discutiendo la solución Django YouTube 1 para el problema este de los vídeos del canal de YouTube que quiero seleccionar y no seleccionar, y habíamos visto ya cómo guardo los vídeos en una variable, en un módulo compartido, para que lo puedan acceder a él tanto apps como views y pueda, por un lado, inicializarlo en apps y, por otro lado, cada vez que me haga una petición para una vista, pues pueda atenderlo en views. Pero eso no me sirve si el programa se muere, porque si el programa se muere, pues el dato está en memoria, en una variable de memoria, se pierde y pierdo los vídeos seleccionados y no seleccionados. Por lo tanto, la solución buena es guardar un almacenamiento persistente en una base de datos. Y eso es lo que hacemos en Django YouTube 2. ¿Por qué no lo hemos hecho directamente? Pues porque es un poquito truculento. Por eso, de hecho, os pedí que cuando hicierais el ejercicio, con que lo guardarais en una variable, nos bastaba. Porque daros cuenta que el problema que voy a tener aquí es que voy a tener que guardar los datos en la base de datos en el momento de la inicialización, cuando la base de datos todavía no está inicializada del todo. Entonces, tengo ahí un momento un poco truculento y desde apps en particular, sin hacer varios trucos sucios, no lo puedo hacer, porque entro en dependencias circulares, entre otras cosas. Entonces, la forma buena de arreglarlo es con las migraciones. Entonces, voy a aprovechar para explicaros un poquito las migraciones y también quiero que seáis conscientes de que eso que os estoy contando son algunos detalles ya muy específicos de Django y que tampoco hace falta que conozcáis con un montón de detalle, pero al menos sí que os suenen y sepáis un poco por dónde van las cosas. Bien, vamos a la aplicación en concreto, que es igual que antes la aplicación YouTube, y vamos a mirar las migraciones. Bueno, la anterior no tenía migraciones porque no usábamos base de datos, pero aquí sí que las tenemos. Las migraciones, recordar que se hacen, las que hemos visto hasta ahora, se hacen cuando tú pones manage.py make migrations. Eso crea estos ficheros de migración. En principio, con la aplicación que hemos creado, solamente me habría creado uno, que es este primero, 001.initial.py. Y si lo miro, pues podemos ver qué es lo que hace y bueno, pues me incluye fundamentalmente el código. No tenéis por qué entenderlo con todo el detalle del mundo, pero podéis ver cómo aquí pues me está creando el modelo. Aquí es donde en realidad me está creando la base de datos en SQLite y demás. Por lo tanto, la inicialización de la base de datos se está realizando aquí. ¿Qué quiere decir eso? Pues que esta migración ha tenido que ejecutar para que yo pueda hacer cualquier cosa con la base de datos. Por ejemplo, meterle otros datos. Por lo tanto, esto tiene que ser lo primero que ejecute siempre. Así pues, el procedimiento para crear este programa que veis aquí será, lo primero que hago, escribo todo el programa y no, sin ninguna migración, y me voy, como siempre he hecho, a la línea de comandos y pongo manage.py make migrations. Eso me creará la primera migración, que es esta de aquí. A continuación, voy yo y me creo la segunda. ¿Qué va a ser la segunda migración? Pues como en las migraciones lo que puedo en general es manipular la base de datos, lo que voy a hacer ahora es inicializar la base de datos, sabiendo que la base de datos ya está creada. Y eso lo voy a hacer, como veis aquí. Aquí me voy a definir una clase migration, que es una clase, como veis, heredada de la clase migrations.migration, que es una clase de Django. Veis que la estoy importando aquí. Con DjangoDB, impórtame migrations. ¿Vale? ¿Para qué hago eso? Pues para redefinirme un par de cosas. Porque esta clase básica me tiene las migraciones por defecto y es de hecho la que sabe hacer esta migración inicial que hemos hecho, pero yo creo que hay algunas cosas más. Primero, quiero decir que esta cosa que voy a hacer tiene dependencias y tiene dependencias en particular de 0001 initial de la aplicación YouTube, o sea, de la primera migración que me ha generado automáticamente Django. ¿Por qué? Porque yo voy a inicializar la base de datos, entonces lo primero que tengo que tener es creada la base de datos, tengo que tener la tabla ya en SQLite. Entonces tengo que ejecutar antes esto que el código que yo tengo en esta propia clase, que va a ser la que va a coger los datos ya de YouTube y los va a meter en la base de datos. Y lo segundo que tengo es qué operaciones va a hacer esta migración. Bueno, pues esta forma de ejecutarlos puede resultar un poco rara, pero básicamente quiere decir ejecútame con Python la función readChannel, que es la que de verdad va a hacer la inicialización. Entonces, si miramos esa función, la tenemos aquí, y el código es muy parecido al que habíamos visto antes, pero tiene algunas diferencias. La primera, que voy a usar una base de datos. Y la segunda, que lo estoy utilizando de una forma un poquito diferente a como la habéis visto. Como aquí todavía estoy en un momento donde todavía se está inicializando la base de datos, en lugar de usar el modelo directamente, importándolo de models y tal, como ya habéis visto en la aplicación normalmente, fijaros que lo hago mediante getModel.
me cojo el módulo, la clase apps, que es la misma que teníamos antes, la tengo definida, y me cojo getModel, diciéndole pues el modelo YouTube, que es la base de datos que va a usar, la aplicación en la que estoy, y vídeo, que es la tabla en cuestión que me interesa, lo que está en model y que me he definido, si os fijáis, en models.py, que lo tenemos aquí. En models.py simplemente me he definido un modelo que es el que me va a crear el 001 initial y al que le he puesto pues 4 campos para cada vídeo. Un identificador, que va a ser el identificador único de YouTube, el título, el enlace y un campo booleano para indicar si este vídeo está seleccionado o no está seleccionado. Alternativamente podéis poner dos clases, una con vídeos seleccionados y otra con vídeos no seleccionados. Lo que pasa es que en este caso, pues un vídeo siempre va a estar en una o en otra. Entonces, bueno, pues me vale bien tener una sola clase, una sola tabla, por lo tanto, en la base de datos, con un campo booleano que me indica pues, si el vídeo ahora lo tengo seleccionado o no lo tengo seleccionado. Por lo tanto, volvemos a la migración y, como os decía, pues lo único que estamos haciendo aquí es importamos el modelo de esta forma un poco rara y luego ya tenemos el mismo código de antes. Daros cuenta que lo que hago es cogerme la URL, crearme el stream con URL open de la URL, o sea que en XML Stream tengo el stream que he abierto con el servidor de YouTube y por lo tanto yo voy a poder leer el documento XML que me responde el servidor de YouTube y a continuación lo parseo con el objeto que me creo de la clase ITChannel, igual que antes, y obtengo los vídeos igual que antes llamando al método vídeos del objeto que me acabo de crear, del objeto channel. Y lo único es que ahora los vídeos los voy a guardar en la base de datos. Por lo tanto, itero para todos los vídeos que obtenga de la llamada que yo he hecho a vídeos, pues los meto en la base de datos, igual que ya sabéis hacer. Y por lo tanto, lo que he hecho aquí es inicializar la base de datos con la lista de vídeos que he obtenido de YouTube. Y ya está. Hemos terminado la inicialización. Y lo único que tenemos que asegurarnos es que después de haber escrito este fichero es cuando corro el migrate, manage.py migrate, porque entonces es cuando se van a ejecutar las migraciones. Y al ejecutar migrate se ejecutará primero la primera migración y después la segunda migración. Además hemos puesto la dependencia indicando que se tiene que ejecutar initial antes que vídeo. Eso quiere decir que primero se creará la base de datos y después se inicializará con los datos del canal en YouTube, gracias a este código que estamos viendo aquí. Y por lo tanto, cuando hayamos terminado el cuando hayamos terminado migrate, ya podemos ejecutar run server y tendremos ya la base de datos inicializada. Y ya podremos manejar las cosas con BIOS muy parecido a como lo hacíamos antes. La única diferencia es, bueno, primero me he pasado las plantillas a BIOS porque ahora no tengo el fichero de data, pero la diferencia fundamental que tengo es que ahora las cosas ya las voy a estar guardando en la base de datos. Entonces, por ejemplo, cuando tenga que acceder a ellos, pues voy a acceder con una query en la base de datos, por ejemplo, como veis aquí. ¿Vale? Aquí estoy obteniendo todos los vídeos que tengo almacenados en la tabla en la base de datos. Entonces, bueno, el código ya os lo dejo para que lo leáis, porque es muy parecido a cualquier otro código donde estéis manejando ya la base de datos en Django. Y el resto, la parte que veis aquí, está estructurada más o menos igual que antes para que sea fácil compararlo con Django YouTube 1 y podáis ver un poco dónde están las diferencias. Pero no hay más misterio que esta inicialización de la base de datos que he hecho y que luego, pues naturalmente, como tengo los vídeos en la base de datos, a partir de ahora ya cada vez que quiera hacer algo con los vídeos, pues me voy a la base de datos y los obtengo de ahí o los actualizo.